Bueno, muy buenos días a todos. Pues quiero decir que agradecerles inicialmente por la invitación a este Summit 2021 que se ha organizado, que me parecen temas bastante interesantes los que hemos escuchado hasta el momento por los anteriores expositores. Les voy a presentar, permítame, voy a hacer la presentación. Bueno, entonces, pues como les decía, gracias por la invitación. Desde mi punto como oncólogo, como radiooncólogo, pues les voy a hablar sobre innovación en tecnología y todo lo que se ha logrado en la parte de oncología para los nuevos tratamientos de radioterapia y en qué ha impactado este tipo de nuevos tratamientos para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Entonces, en esta diapositiva lo que vemos es cómo empezó de dónde vienen los nuevos tratamientos, sobre todo desde mi especialidad en radioterapia, en radiooncología, cómo ha sido la evolución desde las pequeñas moléculas como son los átomos con los diferentes modelos atómicos, que es algo que no es algo reciente, empezó desde 400 años antes de Cristo, pensando como una idea de que las partículas eran muy pequeñas, que había algo tan pequeño que no se podía ver y que conformaba realmente la materia. A partir de eso llegaron todos los modelos atómicos y todas las propuestas que se hicieron por diferentes científicos. ¿Pueden ver esta diapositiva? ¿Le hice un cambio? ¿Sí la pueden ver? Sí, doctor. Sí, está viendo el cambio. Perfecto. Entonces, en esta vemos que a partir de 1886 se empiezan a describir las diferentes ondas de radiación, desde las ondas de radio hasta la radiación ionizante, como son los rayos X, por un científico de apellido Röntgen en 1895, y aparecen diferentes actores en todo el desarrollo de los nuevos tratamientos, desde el momento que se descubrieron los rayos X y se empezaron a utilizar como dispositivos para tomar imágenes diagnósticas, como la primera radiografía, que la vemos debajo de la imagen de Röntgen, hasta los primeros tratamientos oncológicos. Vemos en 1896, solamente un año después del descubrimiento de los rayos X, cómo se utilizó la radioterapia en la primera paciente con cáncer de mama, y de forma experimental se dieron cuenta que la radiación ionizante podía mejorar la calidad de vida de los pacientes. En esta paciente con un tumor avanzado de mama, pues lo que vemos allí es que le están disparando rayos X y vieron que había una respuesta. No lograron obviamente la curación porque pues no tenían la tecnología para poder lograrlo, pero sí me evidenciaron que había una disminución del volumen tumoral. Y en toda la historia vemos diferentes actores, médicos, físicos, que fueron dando sus diferentes aportes para el desarrollo del tratamiento oncológico. Y entre esos actores, muchos se ganaron el premio Nobel por los aportes que hicieron, tanto al desarrollo de la física, al entendimiento de la física como tal, y al desarrollo de la medicina. En el 97, Thomson describió una partícula más pequeña que el átomo, que era el electrón, y posteriormente en 1898 Marie y Pierre Curie descubrieron que habían materiales que podían producir radiación de forma natural. Pasamos a 903 al 35, diferentes actores también, diferentes con premios Nobel. El primer tratamiento para un paciente con linfoma, vemos la recuperación después de haber recibido radioterapia, con grandes masas en las axilas, y posteriormente que el paciente logra una disminución de los tumores en los linfomas, unos aportes que hizo Albert Einstein. En el 31 también el desarrollo de, desafortunadamente en estos casos, equipos que se crearon como el acelerador de partículas para la creación de la bomba atómica, finalmente dan su aporte médico que se hace posteriormente a este descubrimiento. Los primeros tratamientos con terapias de contacto con radioterapia, la hija de Marie Curie, después de haber ganado de que Marie Curie ganara un premio Nobel, ella también ganó por el descubrimiento de poder lograr que los elementos que de forma natural no son radiactivos, los transformaban de forma artificial a elementos radiactivos, y a partir de allí empieza
la física nuclear. Y a partir de este momento, ya en 1940, solamente en el siglo pasado, nuevos aportes, descubrimiento de equipos para tratamiento ya mucho más localizado, con menos efectos secundarios, más efectivos, desarrollo de aceleradores lineales, desarrollo de la radiocirugía, el primer niño tratado con un acelerador lineal y en el cual lograron un tratamiento curativo en un paciente con un retinoblastoma. Vemos aquí el bebé, que posteriormente pudieron preservar el ojo de este niño, y en 1971, pues, revolucionó el estudio de imágenes con el descubrimiento o el desarrollo de las imágenes diagnósticas por medio de tomografía. En esta vemos en el 73 el desarrollo de imágenes por medio de resonancia magnética, el desarrollo de nuevos sistemas de tratamiento como la radiocirugía, tratamientos muy precisos con mínimos efectos secundarios, en el cual no había necesidad de tratar a los pacientes de forma quirúrgica, sino de disparar altas dosis de rayos X a un solo punto, que era el tumor, sin necesidad de abrir al paciente, ni hacer ninguna incisión, pero logrando respuestas espectaculares como tratamientos curativos. Y con toda esta introducción, lo que quiero llevar es que el átomo empezó todo por pensar que hay una partícula tan pequeña como el átomo, y en este momento estamos logrando descomponer la materia, descomponer el átomo y cada una de estas partículas, que como son los electrones, los protones, los neutrones, los utilizamos en este momento para el manejo médico, tanto para el manejo médico y para otras especialidades. ¿En qué medios se está aplicando la radiación ionizante? En medicina, como la habíamos nombrado, en el medio ambiente tiene algunas utilidades para detectar fisuras en la tierra, en la industria para la construcción de grandes, las mega obras, de grandes edificios, grandes construcciones, en la alimentación para preservar los alimentos, en la producción de energía nuclear, en la conservación del patrimonio. Si se irradian cuadros que llevan muchos años para evitar que estos se deterioren y destruir todo lo que pueda deteriorar este tipo de imágenes y se puedan preservar. Para eso también se utiliza la radiación ionizante. En la industria de alimentos, no sé si muchos se han dado cuenta que los alimentos que compramos en los grandes supermercados, y el ejemplo muy claro es la preservación de alimentos como las fresas, pues estos alimentos no se deterioran con el tiempo, y precisamente no se deterioran porque son alimentos que han sido manipulados, a los cuales se les ha emitido una dosis baja de radiación para poder destruir los hongos o las bacterias que puedan deteriorarlas, y estas frutas puedan transportarse entre diferentes países y puedan llegar en muy buen estado, y para que la gente pueda tener acceso a este tipo de alimentos. Y también la industria avial para, como les decía, o sea, acceso a poder realizar grandes obras o mega obras como grandes edificios. Bueno, entonces, ya enfocándonos en la parte médica, en cuanto a innovación médica, el desarrollo de la radiología, pues avanzó mucho en los últimos años, sobre todo en el último siglo. Se desarrollaron nuevos equipos de imágenes diagnósticas, como nuevos equipos de mamografía, más facilidad de diagnosticar tumores pequeños, los nuevos equipos de rayos X, las tomografías, como que les había nombrado, y la resonancia magnética, aunque la resonancia magnética pues, no tiene nada que ver con la radiación ionizante, sino con campos magnéticos, pues sigue siendo innovación médica. Y enfocándonos ya más en la parte de oncología y de radioterapia, que es mi especialidad, pues pasamos de dar unos tratamientos con radiación de grandes campos, en el cual utilizábamos solamente radiografías, que era lo que teníamos, para poder delimitar tumores, y hacíamos unos tratamientos grandes con campos amplios, porque no teníamos la precisión que tenemos en este momento, en cuanto a hasta dónde llegaba la enfermedad tumoral. Entonces tendríamos que hacer unos márgenes amplios para que no se escapara ningún fragmento del tumor y poder dar unos tratamientos con mayores posibilidades de curación. Pero así como eran los campos de tratamiento, eran muy grandes, pues los efectos secundarios que estos generaban eran también bastante grandes. Y eso pues ha cambiado precisamente por la innovación, por las nuevas tecnologías
tecnologías que tenemos actualmente. A partir de 1990 se incluyeron en los tratamientos de oncología y de radioterapia nuevos software de computación que nos permitieron hacer imágenes como la tomografía y como la resonancia magnética, poder fusionar estas imágenes, hacer reconstrucciones tridimensionales del cuerpo y poder delimitar exactamente cuál es el volumen tumoral preciso y cuál es el tejido sano que tenemos que proteger para no deteriorarlo con el tratamiento que se realiza con radioterapia. Esto finalmente nos aporta una serie de coordenadas que nosotros las utilizamos para poder dar un tratamiento preciso. Y aquí tenemos el acelerador lineal, que esas son parte de la innovación médica. Y así como les nombraba que utilizamos los átomos para desintegrarlo y sacar fragmentos del átomo como son las partículas, en este caso lo que hacemos es fragmentar el átomo y sacar solamente los electrones, acelerarlos a través de campos magnéticos en una guía aceleradora, crear un haz de electrones de 1 milímetro de diámetro y poder disparar directamente ese haz de fotones sobre las células tumorales. Sabemos que las células tumorales son muy frágiles a la radiación ionizante y que podemos con este haz de radiación formar y con estos campos magnéticos tomar la forma del tumor y poder ser más precisos. En el momento que esta radiación llega al tumor, puede romper la doble cadena o la doble hélice del ADN a nivel nuclear y podemos inducir una muerte celular en las células tumorales. Estos equipos los tenemos actualmente en varios centros del país. En la ciudad de Pasto hay 2, hay uno que lo tiene el Instituto Cancerológico de Nariño y hay otro centro que es el Hospital Universitario Departamental de Nariño que tiene otro acelerador lineal con las mismas capacidades y con las mismas tecnologías para poder dar tratamientos mucho más precisos. Entonces, este desarrollo de tecnología nos ha logrado, nos ha permitido lograr que los tratamientos sean menos agresivos y con mayores capacidades, con mayor capacidad de curación. Dar tratamientos, como les mostraba antes, esta es la diferencia entre dar tratamientos por medio de radiografías a dar tratamientos por medio de imágenes más precisas. Aquí lo que vemos es un sistema de colimación, un sistema de precisión que en la parte roja vemos cómo se conforma el tumor y el sistema de multiláminas que están alrededor protegen los órganos que están alrededor del tumor. En este ejemplo vemos un paciente con cáncer de próstata. En rojo podemos ver el tumor prostático y el sistema de colimación alrededor que protege los órganos que están por fuera de la próstata y que no queremos tocar con radiación o que por lo menos queremos que la dosis de radiación sea mínima. Esto nos ha permitido que los tratamientos los podamos administrar en mayor dosis, pero con menos efectos secundarios. Otros tipos de técnicas de tratamiento son la braquiterapia. La braquiterapia, en este tipo de tratamientos, lo que nosotros podemos hacer es dar un tratamiento de radiación de contacto. En este caso vemos un paciente con un tumor nasal que de otra forma, si no existiera ese tipo de tratamientos como la radioterapia externa o la braquiterapia, este paciente tendría que ser llevado a cirugía y la cirugía lo que aportaría es retirar el tumor, sí, pero como efecto secundario quedarían amplios márgenes de tratamiento para que podría ser eficaz, unas alteraciones estéticas de manera muy importante. O sea, ¿qué significa esto? Que tendrían que quitarle la nariz al paciente y posteriormente colocarle una prótesis plástica, pues para que no quede una alteración estética tan severa como en la cirugía en este tipo de tumores. Con este tipo de tratamientos, como la braquiterapia, se pueden aplicar radiación directa con el tumor, se logra la curación del paciente y el beneficio es que aparte de que el paciente se cura, puede preservar la parte estética de su cara, que es la conservación de la nariz como tal. Y los otros tratamientos que, como los nombraba en un principio, son los tratamientos de precisión, como es el desarrollo de la radiocirugía. Hablar de radiocirugía es como hablar de un tratamiento que llega a ser tan preciso que es de precisión milimétrica, en el cual detectamos tumores en diferentes órganos del cuerpo, pero que no requieren
una cirugía como tal, sino que nos podemos evitar el procedimiento quirúrgico y podemos destruir ese tumor solamente con rayos X de alta precisión y de alta energía. Aquí lo que vemos es un paciente de 73 años con un cáncer de colon que tuvo una metástasis pulmonar única. Entonces, en este paciente le resecaron el tumor, pero tiene una sola metástasis. En otro contexto, este paciente pasaría a ser un paciente de manejo paliativo porque ya hablaríamos de un estadio clínico avanzado, un estadio clínico 4, que solamente requeriría manejo tal vez con quimioterapia paliativa para controlar los síntomas que se generarían después de este diagnóstico hasta el fallecimiento del paciente. Pero en este paciente lo que se hizo fue resecar el tumor del colon, identificar la única metástasis que tiene, que es la que observamos en la imagen de tomografía, poderla ubicar, localizar por medio de tomografía y poder calcular una dosis de radiación que se ubique solamente en la lesión y de esta forma dispararle al tumor metastásico y vemos que un año después de haberse tratado se toman imágenes y la lesión ya no existe, ya no aparece, solamente encontramos una cicatriz y ya no hay más metástasis. Entonces pasamos de pensar en tratamientos paliativos a un tratamiento curativo, a pesar de que el paciente se había contemplado como un estadio clínico avanzado, un estadio clínico 4. Y así como hacemos radiocirugía en metástasis únicas o en metástasis pequeñas, podemos hacer también tratamientos primarios. Esta es una paciente que tratamos en la ciudad de Pasto, en el hospital universitario, con radiocirugía en un tumor primario de páncreas, una lesión pequeña, pero en una paciente que no pudo ser operada. El estándar de tratamiento en los pacientes con cáncer de páncreas es la cirugía, pero en esta paciente, por la edad y por otras comorbilidades que presentaba, no pudo ser operada. Entonces lo que se hizo fue una dosis de radiocirugía, una dosis alta de radiación, que es lo que alcanzamos a ver en la imagen con un centro verde. Y posteriormente hicimos un estudio de PET-CT, una tomografía por emisión de positrones, para verificar si había enfermedad residual, y logramos ver que en este círculo rojo, en su parte central, el tumor ya no se encuentra. Entonces, pasamos también de tratamientos quirúrgicos agresivos a unos tratamientos con altas posibilidades de curación sin necesidad de cirugía. Y otros tumores benignos, como los adenomas hipoficiarios a nivel cerebral, malformaciones arteriovenosas, metástasis únicas en cerebro, o por lo menos que sean lesiones muy pequeñas, menor a 2 centímetros, pueden también lograr ser tratados pues con este tipo de tecnologías como es la radiocirugía, y en otros campos también, en otros órganos, que también se puede repetir este tipo de procedimientos. Eso desde el punto de la radioterapia como avance tecnológico y como innovación. Pero no solamente la radioterapia ha crecido con el tiempo, sino también la oncología clínica. Sabemos que la oncología clínica empezó con el desarrollo de la quimioterapia. Y la quimioterapia tiene una historia bastante interesante, porque la quimioterapia inició cuando entre la guerra de la Primera y la Segunda Guerra Mundial se utilizó un gas, que era el gas mostaza, era para asesinar personas en una guerra química, y se dieron cuenta en las autopsias de los pacientes que fallecían posteriormente a ser expuestos al gas mostaza, los pacientes que tenían linfomas, que tenían cáncer hematológico, después de haber fallecido unos meses, observaron que tenían disminución del volumen tumoral en los pacientes hematológicos. Entonces, miren que a partir de ese momento se dieron cuenta que el gas que habían utilizado para asesinar a la población había tenido una respuesta oncológica. Y desde ese momento parten los estudios de utilizar ese tipo de sustancias para destruir los tumores en los pacientes. Y así como se utilizó también el acelerador de partículas para crear la bomba atómica, en este momento pues utilizamos aceleradores de partículas para tratar tumores, como es en los casos de los aceleradores lineares para el tratamiento de la radioterapia. No debería ser así, pero ese es el origen desafortunado de la evolución médica que tenemos en este momento. En este momento, con la oncología clínica, tenemos ya de pasar de tratamientos muy tóxicos de quimioterapia,
con muchos efectos secundarios. Muchos de los pacientes los cuales fallecían durante la quimioterapia y por efecto de la quimioterapia, no tanto por la enfermedad, sino por efecto de la quimioterapia, pues ahora tenemos tratamientos de quimioterapia también mucho más sofisticados, con menos toxicidad. Tenemos terapias blanco, que son medicamentos diferentes a la quimioterapia, que solamente se enfocan en bloquear receptores de superficie de células tumorales para que no sigan creciendo y para que por otros métodos podamos destruirlas. Y también el desarrollo de la inmunoterapia, que en la última década ha estado tan de boga, es algo tan nuevo, tan novedoso, tan innovador, que ha logrado que el propio sistema inmunológico de cada paciente pueda bloquear células tumorales, que eso es lo que se descubrió, fue que las células tumorales permitían que el sistema inmunológico no las reconociera, bloqueaban el sistema inmunológico. Entonces, los nuevos tratamientos están encaminados a despertar el sistema inmunológico de cada persona para poder identificar las células tumorales y que el propio organismo de cada paciente pueda destruir esas células. Esta combinación entre quimioterapia, terapia blanca e inmunoterapia también ha disparado el desarrollo del manejo médico en la oncología. Y así como también evolucionó la radioterapia, la oncología clínica, pues también ha evolucionado la cirugía oncológica. Estos fueron los primeros tratamientos quirúrgicos para los cánceres de mama, son tratamientos radicales. Lo que se hacía era quitar el tumor, quitar los músculos de la pared torácica, quitar todos los ganglios de la axila, y vemos las cicatrices tan deformantes, tan alterados en la parte estética, con las cuales pues quedaban las pacientes después de hacer una mastectomía radical. Doctor. ¿Sí? Doctor. Dígame. ¿Sí, lo escucho? Qué pena interrumpirlo, doctor, solamente para recordarle que se nos está agotando el tiempo. Perfecto. Ya termino. Entonces, con esto, ¿cuál es el momento ya actual en cuanto a la combinación de estos tratamientos? Saber que las bases de la oncología es la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, y que esto ha logrado mejorar las supervivencias en millones de pacientes supervivientes del cáncer por año. Estas son estadísticas de Estados Unidos y vemos cómo se ha elevado el número de supervivientes desde 1971 hasta el 2016. Y esto gracias a la combinación de estos tratamientos y gracias a la innovación de este tipo de tecnologías que tenemos actualmente. Así como combinamos el tratamiento de quimio, radioterapia, y podemos también combinar procedimientos quirúrgicos con radioterapia para poder preservar órganos. En este caso lo que vemos es un tumor ocular, que de otra forma en los melanomas lo que se debe hacer es retirar el ojo. En este paciente se ubica donde está localizado el tumor, se coloca un dispositivo que tiene braquiterapia, que tiene semillas de radiación en contacto, se marca el tumor como lo estamos viendo en la imagen, en el video, y se coloca el dispositivo de braquiterapia, se lo sutura y se lo deja por lo menos durante un año. Al año de finalizar el tratamiento, el tumor desapareció y se logró preservar el ojo, preservar la visión de este paciente. Finalmente, lo que les quiero decir y como aporte a este summit es que de acuerdo con los anteriores expositores, la doctora Silvia Paz, el doctor Víctor Melo, solamente se puede pensar en un mundo mejor si se hace una inversión en el recurso humano, si se hace una inversión en las personas que hacen parte de estos sistemas. Entonces, hay que seguir invirtiendo en salud. Esas fueron las palabras de Marie Curie, que fue una de las principales investigadoras de la radiación, que tiene 2 premios Nobel precisamente por ese motivo. Entonces, muchas gracias.